A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ofrezco una respetuosa bienvenida a esta honorable Cámara a la maestra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los servidores públicos que la acompañan. En nuestro grupo parlamentario consideramos que es muy importante su presencia el día de hoy, debido a que existe una preocupación genuina por parte de un número significativo de integrantes de esta soberanía, así como de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia, en relación a la forma en que se ha conducido al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante lo que va de su gestión. Hace más de 30 años, el organismo que usted preside nació como una exigencia histórica por las decenas de violaciones a los derechos humanos en México. Y hace 20 años, este organismo fue descentralizado a fin de garantizar su autonomía frente al poder público para que pudiera cumplir cabalmente con su mandato constitucional de proteger los derechos humanos amparados por el orden jurídico mexicano contra los actos u omisiones de cualquier autoridad. En ese sentido, valientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunció en casos como las desapariciones registradas durante el periodo de Guerra Sucia, una de las luchas que su madre dio hasta sus últimos días, las violaciones de derechos humanos de personas migrantes o la ausencia de derecho en las prisiones mexicanas. En estas 3 décadas de funcionamiento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se había erigido como una de las pocas instituciones en nuestro país que velaba por los derechos de las personas activistas, periodistas, defensoras de derechos humanos y sobre todo de las víctimas. Sin embargo, vemos con preocupación que bajo su administración la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha ocupado más en proteger a la autoridad que a la ciudadanía, que al pueblo de México. Durante su gestión hemos visto con asombro el actuar de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en sintonía con la línea discursiva dictada desde Palacio Nacional, se pronuncia abierta y públicamente a favor de la militarización del país y que al mismo tiempo arremete a través de acusaciones sin fundamento en contra del Instituto Nacional Electoral, uno de los órganos garantes de la democracia en este país. Con relación a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en nuestra frontera sur, la crisis de violencia feminicida y de otros tipos de violencia contra las mujeres que atraviesa nuestro país, la violencia sufrida por periodistas y defensores de derechos humanos y el sufrimiento de padres y niños con cáncer afectados por el desabasto de medicamentos, hemos sido testigos de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos omisa, tibia y distante con los ciudadanos y las víctimas, pero leal, comprometida y cercana con el gobierno. Por ello, de manera respetuosa, pero honesta y directa, lo digo, vemos que su discurso, conformado por lo que dice y por lo que calla, por lo que hace y lo que no hace, más que coincidente con el del presidente de la República, es un discurso cómplice. Y en ese tenor, vemos con preocupación extrema que una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la que usted preside, pasó de ser un instrumento al servicio de la ciudadanía a un instrumento al servicio del autoritarismo y del abuso del poder de este gobierno. Por todo lo anteriormente pregunto, ¿por qué frente al peligroso acecho de la militarización ha optado por el silencio y la complicidad con el Ejecutivo Federal?
al negarse a presentar una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas que militarizan los cuerpos civiles de seguridad pública? ¿Por qué decidió usar facciosamente la institución que usted representa para boicotear y desacreditar al INE, uno de los organismos con más legitimidad en nuestro país y quien durante años ha garantizado la celebración de elecciones libres y democráticas en México? Desde esta tribuna le pregunto, maestra, ¿hasta cuándo dejará de actuar como militante de Morena y simpatizante de la 4T? ¿Y hasta cuándo tomará el lugar que le toca junto a las víctimas y los derechos humanos? Es cuanto. Por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.